Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el país porque este lunes, con la posesión de varios magistrados, comenzó a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz oficialmente, aunque ya la Secretaría venía trabajando desde hace un año para poder poner a operar todo este sistema. Pues desde este lunes, con esta posesión, se da el inicio formal de esta justicia que va a ser la encargada de juzgar a los guerrilleros que se desmovilizaron en el proceso de paz con las FARC, y pues también a los agentes del Estado y a otros terceros civilmente responsables del conflicto. Para explicarnos cómo va a operar esta justicia, esta jurisdicción especial, pues tenemos aquí a Camilo Sánchez, investigador de justicia, que nos va a contar las principales claves y los puntos más importantes de esta jurisdicción. Pues Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. A usted, Camilo. Entonces, pues lo primero sería principalmente que nos cuente ¿qué es la Jurisdicción Especial para la Paz? Contémosle a la gente cómo va a funcionar esta jurisdicción y en qué consiste en términos muy generales. Muy bien. Para empezar, hay que decir que es un sistema. Un sistema quiere decir que hay distintas oficinas, digámoslo así. No es simplemente una corte donde hay unos magistrados. Sí, obviamente hay una corte con unos magistrados, pero es más que eso. ¿Por qué? Porque por un lado hay alguien que investiga, que es el director de la unidad. Esa persona va a estar encargada de investigar a aquellos que no se presenten, de investigar las responsabilidades de los que no confiesan para llevarlos ante los magistrados. Entonces hay una unidad de investigación que también se posesionó su director el lunes. Hay unos magistrados que son los que van a recibir los casos y tomar las decisiones. Esos magistrados están divididos, digámoslo así, como en dos unidades principalmente. Unas que les llaman las salas, que son aquellos que van a tomar las decisiones, particularmente de todos aquellos que se presenten voluntariamente. Bien sea agentes del Estado, como por ejemplo personal militar o policial o guerrilleros desmovilizados. Si ellos se presentan voluntariamente, van a una de las salas. Ahora bien, si el fiscal o esta persona que investiga tiene que llevar, digamos, más forzadamente a una persona, ese caso iría al tribunal. Y entonces el tribunal es el que va a hacer los juicios, va a decidir sobre las apelaciones, todo este tipo de cosas. Además de eso, hay una unidad que es la unidad de defensa, que es la que se va a encargar de proporcionar defensa técnica, debido proceso a las personas. Entonces, si uno lo ve, es todo un sistema que va más allá de los 30 magistrados. Claro. Este es un sistema precisamente nuevo que se crea pues a raíz, como decíamos, del proceso de paz con las FARC. Pero contémosle un poco a la gente por qué era necesario crear un nuevo sistema, digamos, de justicia, que no fuera la justicia ordinaria, la que todos conocen, la de todos los juzgados. ¿Por qué se tenía que crear un nuevo sistema especial para poder juzgar a los guerrilleros en medio del proceso de paz? La idea de este sistema es que tenga, digamos, dos finalidades. Una primera finalidad es que sea un lugar en donde se encuentren todos los que participaron del conflicto. ¿Por qué? Porque en la justicia ordinaria lo que ha pasado es que dependiendo la persona va a una corte distinta o a un sistema distinto. Entonces por eso los exparamilitares iban a Justicia y Paz, mientras que los agentes de la fuerza pública iban a la fiscalía, los políticos, por ejemplo, que tenían fuero y que estuvieron en parapolítica, iban por otros lados. Entonces la idea principal, o una de las primeras ideas, es tener un solo sistema en donde todos puedan participar. El segundo lugar es para hacer un sistema que sea de cierre y que enfrente la magnitud de lo que ha sido el conflicto. Porque durante 55 años de conflicto armado, pues los casos son tantos que eso ha, digámoslo así, abarrotado nuestro sistema ordinario. Entonces la idea es que este opere de manera especializada y como una unidad para que eso permita, digamos, en un corto tiempo, enfrentar todas esas consecuencias del conflicto armado. Cuando decimos un corto tiempo, bueno, corto entre comillas, porque se ha hablado que, bueno, según el último fallo de la Corte Constitucional, cuando avaló la Jurisdicción Especial para la Paz, decía que no podía ser superior a los 20 años, o sea, que no podía pasarse de los 20 años. Es decir, Camilo, que en este tiempo, mejor dicho, este sistema podría durar durante esos 20 años. Recordemos, por ejemplo, que la justicia que desmovilizó a los paramilitares, Justicia y Paz, pues todavía incluso sigue operando. Sí. Y ya lleva, 10... Ya de 12 años. 12 años. Casi 13 años. 13 años. Entonces, más o menos, ¿por qué esa necesidad de que tenga un plazo esta jurisdicción especial? ¿Y será que se va a alcanzar a lograr los objetivos en esos 20 años, que es el tope máximo que puso la Corte? A ver, ¿por qué es importante que tenga un plazo o que como colombianos tengamos una meta para enfrentar esto? Porque si la idea es cerrar las heridas del conflicto y hacer justicia, la justicia tiene que ser pronta y no podemos tener
casos de 20, 30 años. Por ejemplo, piensen ustedes en un caso emblemático de Colombia, como el caso del Palacio de Justicia, en donde hoy todavía hay investigaciones y búsquedas, y eso pasó hace muchos años, en 1985. Entonces la idea es poder lograr cerrar esas heridas, y por eso es muy importante que haya una meta fija y específica. Ahora, si va a ser posible lograrlo, pues solamente la manera como opere la justicia, la manera como realmente se comprometan los desmovilizados con la justicia, nos dirá si sí o si no. Pero un término de 20 años lamentablemente no es muy extendido. Yo me imagino que muchas personas dirán, pero 20 años es toda una vida, y lo es. Pero si uno lo ve comparadamente con nuestra propia justicia y con la justicia internacional, no es un término que sea descabellado. Ok, perfecto. Hablemos sobre los magistrados. Ha habido mucha polémica porque pues, con el Congreso sacó unas inhabilidades para estos magistrados, entre ellos, pues entiendo que no hubieran ejercido funciones que tuvieran que ver con derechos humanos o, no sé, que hubieran representado, por ejemplo, alguna parte en una demanda contra el Estado, que hubieran defendido al Estado. Entonces muchas personas decían que esto dejaba por fuera a muchos de los magistrados que precisamente fueron escogidos. Y pues se entiende que lo que va a pasar ahora es que todo quedó en manos de la Corte Constitucional, por así decirlo, o qué podría pasar con esas inhabilidades, porque se posesionan esta semana unas personas que ¿qué tal y el día de mañana entonces resulten inhabilitadas? ¿Qué va a pasar en ese caso? Muy bien. Entonces, la primera cosa es, los magistrados se posesionaron porque la justicia fue creada mediante una reforma a la Constitución, es decir, hay un sustento jurídico que le dio creación y que le dio la responsabilidad al presidente de que la posesionara. Ahora, el Congreso hizo una ley regulando cómo debe funcionar, pero esa ley no va a estar vigente, es decir, todavía no existe jurídicamente, hasta que la Corte Constitucional decida. Entonces, la Corte Constitucional va a decidir si esto es inconstitucional o no. Yo creo que hay fuertes razones para decir que esto viola algunos principios de la Constitución, pero digamos, eso va a estar en manos de los jueces. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un juez de estos toma una decisión y luego la Corte declara que esta persona no debe haberse posesionado? Sí, así es. Pues el punto es que, de acuerdo con nuestro sistema, eso no invalida las decisiones. No es que estemos corriendo el riesgo de que lo que hagan estos magistrados ahora, una vez salieran, todas las decisiones se echaran para atrás. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el Consejo de Estado determinó que Alejandro Ordóñez, cuando era procurador para su reelección, había incurrido en cosas que prohibía la Constitución y declaró nula su elección, fue prácticamente cuando había terminado ya su mandato. Claro. Esa elección o esa declaratoria de nulidad no invalidó todas las decisiones que tomó Alejandro Ordóñez. Exactamente. Entonces lo mismo pasaría en este caso. Ok, perfecto. Cuando decimos que este sistema va a juzgar a unas personas, ¿quiénes son esas personas que van a entrar al sistema? Porque si bien se desmovilizaron unos guerrilleros, hicieron parte de todo el proceso de paz, no todos van a entrar en este sistema. ¿Quiénes son las personas que realmente van a ser juzgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor? Muy bien. De acuerdo con lo que se negoció, lo que salió en el Congreso y lo que ha decidido la Corte Constitucional, digámoslo así, que hay dos maneras de entrar a este sistema. Uno es voluntario y el otro puede ser forzoso. Entonces, ¿quiénes pueden entrar de manera voluntaria o forzosa? Las personas que participaron directamente del conflicto. ¿Quiénes participaron directamente del conflicto? La guerrilla de las FARC y todos sus miembros, y agentes de la fuerza pública. Entonces, ellos pueden, por ejemplo, como lo han venido haciendo, militares que están en este momento investigados o que están condenados, dicen, yo quiero participar, yo voluntariamente me presento. Si alguno de estas personas decide no presentarse, la jurisdicción tiene la facultad de obligarlos a venir. Okay. Ahora, de manera voluntaria, de acuerdo con lo que dijo la Corte, se puede presentar agentes de Estado que no sean militares, por ejemplo, alcaldes, ministros, es decir, personas que hacen parte del Estado pero que no eran de la fuerza pública, o terceros. Por ejemplo, colaboradores, financiadores de uno de estos grupos del conflicto. Entonces, esas son las personas que podrían participar por hechos que estén relacionados directa o indirectamente por el conflicto. Cuando decimos voluntariamente, ¿eso es un
cambio clave que tuvo la Corte Constitucional cuando pues, pasó toda la ley de la JEP. Y es porque básicamente dijo, no pueden ser obligadas los terceros y entes responsables a entrar a la JEP. Es decir, no vamos a ver a un ministro obligado a entrar a la JEP o a un congresista obligado a entrar a la JEP. Todo tiene que ser voluntario, así es. Para estas personas sí, pero no para las otras. Claro. Lo que dice la Corte un poco es, esas personas pueden voluntariamente acogerse a este sistema y si no se acogen, pues la competencia queda en la Fiscalía. La justicia ordinaria pues tiene que perseguirlos. Entonces, ¿cuál es ahí un poco digámoslo así, como la estrategia? Uno diría es, si usted cree que tiene responsabilidades, es mejor que confiese, haga parte de este sistema, porque si usted, por ejemplo, apoyó financieramente a un grupo armado, ese grupo armado, una persona que con esa plata cometió una atrocidad, puede participar de este sistema que es un poco más benigno y si usted no se presenta, pues entonces el sistema ordinario lo va a juzgar a usted por esos hechos, pero su sanción va a ser mucho más severa. Claro. Entonces es como la idea un poco detrás de la lógica de cómo quedó este sistema. Ok, perfecto. Precisamente usted hablándonos de sanciones, es importante contarle a la gente finalmente cuáles van a ser las sanciones. En algún momento de debate, cuando esto era parte de la negociación con las FARC, hubo mucho debate, mucha polémica al respecto, pero finalmente, ¿qué fue lo que quedó acordado entonces, doctor? ¿Cuáles van a ser las sanciones, y no solo en tiempo, sino también cómo se van a cumplir? Muy bien, perfecto. Entonces, el principio básico del sistema es quienes se comprometan, por ejemplo, el caso de las guerrillas, a dejar las armas con la verdad, con la reparación de las víctimas y a la participación como digamos, de una construcción de una nueva Colombia, entonces van a tener beneficios. En la medida en que participen de eso, van a tener una pena distinta a la que ordinariamente tendrían. Por eso el sistema dice hay 3 penas. Pena número 1, en la que se le da a las personas que deciden no participar. No confiesan, no aceptan, pero tuvieron responsabilidad y el tribunal los encuentra responsables, la pena es prisión de hasta 20 años. Okay. Número 2. Estas personas sí van a ir a prisión. Van a ir a una cárcel convencional, ordinaria. Número 2. Yo decido no confesar, no participo, el proceso empieza. Yo me doy cuenta que tienen suficiente prueba, suficiente material para demostrar mi responsabilidad y me arrepiento. Y ya una vez empezado todo, digo, sí quiero participar. Sobre el camino, ya después de que haya empezado como, no sé, destapar pruebas. Claro, exactamente. Cuando ya la justicia ha tenido que meterse a investigar de todo esto, si por el camino se arrepiente, entonces lo que dice es, usted va a tener una pena de prisión también, pero que va a ser más corta. Que va a ser entre 5 y 8 años. Y la tercera es para el que desde el primer día se compromete, bien sea un miembro de la fuerza pública, bien sea un excombatiente de las FARC, en donde dice, yo participé, estos fueron mis delitos, esta es la verdad para las víctimas, yo hasta donde sé es esto y estoy comprometido con la reparación de las víctimas, esa persona puede tener una pena que puede ir hasta 8 años y esa pena entonces no la va a cumplir en una prisión, sino que va a cumplir una pena, digamos así, alternativa. Entonces esa pena lo que busca es de alguna manera que con su compromiso personal enfrente las consecuencias del conflicto, mediante medidas restaurativas. ¿Qué significa eso? Medidas que busquen recomponer el daño que se hizo. Recomponer el daño que se le hizo a la comunidad, reparar el daño que se hizo a las víctimas y pues de una manera ganarse la confianza de nuevo de la sociedad. Entonces lo tendrán que hacer hasta por un periodo. Entonces, ¿quién pone quién decide cuál va a ser específicamente, en dónde se va a hacer, cómo se va a pagar esta pena? Va a ser la justicia. Los magistrados que se posesionaron el lunes pasado son los que van a decidir, en este caso vamos a asignar una sanción rural, colectiva, en donde ustedes van a hacer el siguiente trabajo o el siguiente otro, van a desminar o cosas como esas. Son ejemplos, porque hasta ahora no hay, digamos, algo fijo sobre cuál va a ser esa sanción, hasta donde tenemos entendido. No, hay unos ejemplos en
en la ley de la jurisdicción, que son unos ejemplos sacados del acuerdo de paz, pero tienen mucho que ver con lo que decida cada magistrado, porque cada magistrado va a consultar a las víctimas. Claro. Va a establecer hasta dónde se comprometieron estas personas realmente con la verdad y la paz. Y a partir de eso, entonces, va a establecer qué tipo de condena debe tener. Eso no es muy distinto a lo que se hace ordinariamente. O sea, en nuestro Código Penal no dice como todas las personas que han cometido un homicidio tienen 18, 15, 20, 50 años de cárcel. Claro. Lo que establece es, va a haber unas penas que van a ir de aquí hasta aquí y el juez en cada caso pues va a determinar las condiciones específicas y ahí pone la pena. Ok, perfecto. Hablemos, doctor, sobre las inhabilidades políticas. Tenemos entendido que la Corte Constitucional pues, ha permitido que las personas que hoy están condenadas o que tienen una condena puedan participar en política, pues las personas que hicieron parte del proceso de paz, claramente, los guerrilleros. Sin embargo, ha dicho que también cuando llegue el momento, cuando la JEP empiece a operar y si así lo considera el magistrado, impone una inhabilidad, pues esta persona, si así ha de considerarlo, quedaría inhabilitada para esas funciones políticas. ¿Cómo está hoy entonces la situación, doctor? Hoy las FARC pueden participar en política y si llegan a la JEP y un magistrado decide que los inhabilita, ¿qué va a pasar? Muy bien. Obviamente la idea de participación política es central al acuerdo, es decir, las FARC dejaron de ser un movimiento armado y se están convirtiendo o quieren convertirse en un movimiento político. Entonces, que puedan hacer política es fundamental. Ahora bien, si una persona va a la justicia, en este caso la justicia especial, y la justicia especial establece que tiene que cumplir una pena, pues material y físicamente esa persona no va a poder ejercer cargos políticos, qué sé yo, por ejemplo, si una persona, su sanción es hacer desminado humanitario, pues no va a poder estar en el Congreso ejerciendo su función. Entonces lo que dice ahí es, el magistrado determinará las condiciones, si esa persona está ejerciendo un cargo público, entonces deberá dar un paso al costado, cumplir su pena, y mientras cumple su pena, entonces el partido o el movimiento político, pues va a establecer entonces quién participará de esa digámoslo así como curul. Por ejemplo, por eso el partido de las FARC hizo listas en donde pues hay un número de personas en una lista que llenarían las suplencias. Claro. En caso de que lleguen a ser inhabilitados. Exactamente, que es como pasa hoy en día cuando hay vacancias. Por ejemplo, de nuevo, para citar algo que es distinto, pero tiene el mismo principio, la senadora Vivian Morales decide renunciar al Partido Liberal, como ya el Partido Liberal no tiene una silla, entonces buscan al que obtuvo los siguiente número de votos y le dicen, vea, hay una silla disponible, le toca a usted su turno. Claro. Doctor, y pues ya para terminar, cuéntenos algo que es también central en esta jurisdicción y son las víctimas, precisamente es algo de lo que se ha hablado muchísimo para que fueran el centro de todo el proceso de paz con las FARC. ¿Cómo se va a garantizar, doctor, uno, que haya verdad, que en todo este proceso pues la guerrilla diga lo que tenga que decir, sobre todo para, por ejemplo, en temas de desaparición forzada, donde hay tantas víctimas, en todos estos delitos, para que estas personas tengan una respuesta frente a lo que les sucedió? ¿Cómo se garantiza esto de que no solo sea lo que el guerrillero o el desmovilizado, exguerrillero, quiera contar, sino que también haya una garantía de que realmente se va a llegar a una verdad? Y segundo, doctor, en términos de reparación, también ¿qué va a pasar? ¿Cómo se garantiza que las FARC, entreguen los bienes o las fortunas ilícitas que hicieron en estos años de conflicto para reparar a sus víctimas? Muy bien. En primer lugar, la garantía de la verdad se establece a partir de 3 mecanismos, no solamente la jurisdicción, y yo creo que eso es un avance a lo que teníamos antes, porque antes de este proceso nosotros teníamos una sola herramienta para hacer todo. Es como, digamos, uno llega a un almuerzo y tiene un tenedor y con el tenedor se tiene que tomar la sopa, tiene que partir la carne y tiene que comerse el arroz, que era el sistema de justicia y paz. Con justicia y paz, con el mismo proceso, se hace justicia, se hace verdad y se hace reparaciones. Entonces, lo que dice el acuerdo es, no, vamos a tener distintas instituciones que todas van a contribuir a eso. Vamos a tener una comisión de la verdad, que también ya se nombraron sus miembros. Vamos a tener una unidad de búsqueda de las personas desaparecidas y vamos a tener la jurisdicción. Ahora bien, las personas que quieren acceder a esta pena especial tienen que contribuir
con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y con la Comisión de la Verdad. Si ellos no hacen eso, no están cumpliendo con lo que le está exigiendo la sociedad colombiana y con lo que ellos, por ejemplo, los miembros de las FARC se obligaron. Lo mismo pasa con los agentes del Estado. Los agentes del Estado que quieran beneficiarse de este sistema, que es un sistema mucho más, digámoslo así, benigno en materia de sanciones, pues te va a tener que contar la verdad. Y los magistrados entonces tienen que establecer cuándo hay verdad, cuándo no hay. Para evitar que solamente sea la versión de unos frente a otros, el acuerdo crea la obligación de las instituciones colombianas de enviarle información a la jurisdicción. La Fiscalía, la Procuraduría, todos ellos están en este momento haciendo algo que denominan los informes para que los magistrados tengan suficiente información para conocer cómo ha operado el conflicto y a partir de ahí poder contrastar, establecer si eso realmente sucedió o no y hasta dónde para poder entonces establecer si la versión es correcta o no. Ok, perfecto. Pues doctor, muchas gracias por acompañarnos, gracias de verdad por venir y pues sacarnos todas estas dudas que teníamos frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, para resolvernos todas estas inquietudes y espero que a ustedes les haya servido mucho para entender las claves de esta justicia finalmente que va a ser parte central del proceso de paz con las FARC. Muchas gracias. Muchas gracias.